Estambul. Durante las últimas semanas, toda la atención de la comunidad internacional ha estado centrada en esta ciudad a orillas del Bósforo. Y no es de extrañar porque fue aquí donde se llevaron a cabo las primeras negociaciones oficiales entre Ucrania y Rusia en 3 años. A estas negociaciones las precedió un dramático juego diplomático que sin duda algún día entrará en los libros de historia. Todo terminó con una conversación telefónica de varias horas entre Trump y Putin. Lamentablemente, el milagro que muchos esperaban no ocurrió. La guerra continuará cobrando su sangrienta cosecha cada día. De los logros importantes, solo se puede mencionar el gran intercambio de prisioneros, sobre el cual llegaron a un acuerdo las delegaciones. Al menos por esta razón se puede considerar que esta reunión fue importante y necesaria. Y aún así, las negociaciones en Estambul se convirtieron en un punto de inflexión importante en la guerra actual. Dejaron claras las posiciones, sus objetivos y la visión general de la situación. Otro punto importante. La reunión en Estambul puede llamarse la culminación de la diplomacia de Trump en relación con la guerra ruso-ucraniana. Bueno, analicemos lo que sucedió allí e intentemos predecir qué harán después Rusia, Ucrania, Estados Unidos, los países de la Unión Europea y China. Me llamo Semyon, canal Nicasio TV, comenzamos. Antecedentes de los hechos. Donald Trump prestó mucha atención a la guerra ruso-ucraniana, incluso durante su campaña electoral. Y por lo general no de una manera muy favorable para Ucrania. Acusaba a Zelensky de mendigar, decía que cada ciudad ucraniana había sido arrasada hasta los cimientos y amenazaba con cortar completamente la ayuda militar a Kiev en caso de ganar. Y además, Trump prometió terminar la guerra en 24 horas, y después de ganar las elecciones, con su característica energía desenfrenada, se lanzó a cumplir lo prometido. La verdad es que lo hacía de una manera bastante peculiar. Incluso antes de que comenzaran las negociaciones, Trump y su equipo prácticamente aceptaron las principales exigencias de Putin: que Ucrania no se una a la OTAN y el reconocimiento para Rusia de los territorios ucranianos ocupados, aunque no de jure, sino de facto. Trump empezó a presionar abiertamente a Zelensky, al parecer pensando que la forma más rápida de terminar la guerra es a costa de Ucrania, sin preocuparse demasiado por su futuro. La situación de este enfoque fue una vergonzosa escena de discusión en el despacho oval de la Casa Blanca. Después de eso, Estados Unidos suspendió la ayuda militar a Ucrania. Después, la verdad, las cosas se calmaron un poco. Trump y Zelensky se reunieron muchas veces, hablaron por teléfono. Y al final, en marzo, con la mediación de Estados Unidos, comenzaron las negociaciones ruso-ucranianas en Arabia Saudita. Y fue precisamente ahí donde por primera vez surgió la idea de un alto al fuego total de 30 días, como diciendo primero dejemos de matar y después ya negociaremos la paz. Es un enfoque bastante lógico, pero los rusos no aceptaron eso. A principios de mayo, Estados Unidos y la Unión Europea propusieron conjuntamente a Rusia una tregua de 30 días, y no solo lo propusieron, sino que también amenazaron con serias sanciones económicas en caso de rechazo. Y aquí fue donde sucedió lo más interesante. En la noche del 11 de mayo, Vladimir Putin dio un discurso en el que rechazó la tregua, pero propuso iniciar negociaciones directas con Ucrania en Estambul. Parecería que Moscú hizo una jugada fuerte, desbaratando de inmediato los planes de Occidente. Pero destacó Volodymyr Zelensky, quien no solo aceptó las negociaciones, sino que también invitó personalmente a Vladimir Putin a participar en ellas. Una propuesta así dejó a Moscú en suspenso. Durante casi 2 días no hubo ninguna información del Kremlin sobre si Vladimir Putin iría o no. Si no va, ¿quién formará parte de la delegación rusa? Como de costumbre, Donald Trump echó leña al fuego. Le encantó la idea de Volodymyr Zelensky. Incluso prometió venir él mismo a Estambul. Sí, por supuesto, ambos presidentes se reunían allí. Creo que ese fue el momento clave de toda esta historia. En el Kremlin decidían si valía la pena continuar la guerra o si era mejor hacer la paz en las condiciones más favorables para ellos, que podría conseguir su amigo Donald. Es evidente que el grupo a favor de la guerra en el círculo de Putin ganó, tal vez incluso mucho antes. Por eso, él no fue a Estambul en absoluto. En cambio, envió allá a un grupo de desconocidos sin importancia, liderados por el payaso Medinsky. Es curioso que la noche del 14 de mayo el presidente de Brasil, Lula da Silva, llegó inesperadamente a Moscú. Y no llegó desde cualquier lugar, sino desde China. Bueno, las malas lenguas dicen que supuestamente le trajo a Putin una orden directa de Xi de no hacerse el tonto, volar a Estambul y terminar la guerra. Y como el enano del Kremlin ni siquiera recibió a Silva.
Después de esperar varias horas en Domodedovo, se fue a casa, como dicen, con las manos vacías. La composición de la delegación rusa se anunció literalmente en vísperas de las negociaciones, la noche del 14 de mayo. Después de eso, incluso los optimistas más empedernidos perdieron la esperanza de un resultado positivo de la reunión. Ход переговоров. Ucrania envió a Estambul una delegación considerablemente más representativa que Rusia. En ella participaron el ministro de Defensa Rustem Umerov, el primer viceministro de Asuntos Exteriores Sergei Kyslytsya, altos oficiales de las agencias de inteligencia ucranianas y del Estado Mayor General. Las negociaciones comenzaron el 15 de mayo. Como era de esperarse, se convirtieron en una farsa. Rusia exigió que Ucrania entregara 4 regiones: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, así como que reconociera Crimea como territorio ruso. De hecho, no fue así. Medinsky exigió que Ucrania retirara sus tropas de las 4 supuestas regiones rusas, porque las incluyeron en la Constitución de la Federación Rusa. Se supone que hay que entenderlo así. Y también otras cosas menores. El estatus perpetuo de no alineación de Ucrania, renuncia al desarrollo de armas nucleares, a la presencia de tropas extranjeras en su territorio y a exigir reparaciones a la Federación Rusa. Y por supuesto los derechos del idioma ruso y de los sacerdotes de Moscú. Y si Ucrania no acepta todas estas condiciones, los rusos amenazaron con tomar otras 2 regiones, Sumy y Kharkov. Además, Medinsky declaró que Rusia está lista para luchar eternamente. Como ejemplo, mencionó la Guerra del Norte, que duró 21 años más tarde. En una entrevista con periodistas, mencionó 2 cosas. 2 citas falsas de Napoleón y Bismarck, con lo que puso el punto final correcto a estas llamadas negociaciones. Es curioso que, a petición de la delegación rusa, no se permitió la entrada de los estadounidenses a la sala de reuniones. Y el secretario de Estado Rubio rechazó participar en las negociaciones, calificando el nivel de la parte rusa como demasiado bajo. Solo hubo un aspecto positivo en esta reunión. Las partes acordaron el mayor intercambio de prisioneros, 1000 por 1000. Actualmente los servicios correspondientes están trabajando en su implementación. Pero también al parecer acordaron nuevas reuniones, aunque eso no es seguro. El 19 de mayo tuvo lugar una conversación telefónica entre Trump y Putin que duró más de 2 horas y, como era de esperarse, no llegó a nada. Aunque el propio Trump, después de la llamada, empezó a decir que Putin realmente quiere la paz y está dispuesto a llegar a un acuerdo, y que Rusia y Ucrania deben comenzar negociaciones directas de inmediato. Por eso, él se opone a la imposición de nuevas sanciones contra Moscú. Los líderes de la Unión Europea y Zelensky quedaron impactados por tales declaraciones del presidente de Rusia. Además, Putin se quejó durante la conversación de que, supuestamente, los ucranianos planeaban llevar a cabo atentados cerca del Kremlin el 9 de mayo y que solo en el último momento lograron prevenirlos. En resumen, es otro disparate más. Resumiendo los acontecimientos, hay que admitir que varios meses de esfuerzos internacionales se fueron al traste. De nuevo estamos en el mismo punto en el que estábamos hace 3 meses, y desde entonces no ha cambiado absolutamente nada. Ahora intentemos predecir cómo se desarrollarán los acontecimientos. Ucrania. Aquí todo es sencillo. Ucrania necesita mantener el frente causando el mayor daño posible al agresor. Hasta ahora eso está saliendo bastante bien. Los mínimos éxitos de los rusos en el frente les cuestan muchísimo. Necesitamos seguir reformando el ejército, por ejemplo, acelerar la transición al sistema de cuerpos de ejército, desarrollar drones y prestar más atención a nuestra propia industria militar. Al desarrollo de la defensa se debe involucrar más activamente a los europeos. Ellos tienen tanto el dinero como las tecnologías necesarias. Es evidente que hay que intentar atraerlos a nuestro lado. De él depende mucho. Sin embargo, por ahora esta tarea parece prácticamente imposible. El presidente estadounidense favorece demasiado a Putin. Zelensky ya ha logrado mucho en cuanto a establecer relaciones con el nuevo gobierno estadounidense, pero es poco probable que logre atraer a Trump al lado del bien. Rusia. Aquí todo es más interesante. Este año por fin vimos el colapso del milagro económico ruso, que se explica de manera muy sencilla. Desde el inicio de la guerra, Rusia simplemente estuvo gastando sus reservas financieras acumuladas en los años de bonanza. Y también recibía algo de dinero, eludiendo las sanciones occidentales. Ahora, la alcancía de Putin está casi vacía. En el Fondo de Bienestar Nacional queda menos dinero que el déficit presupuestario previsto para este año. Los sectores civiles muestran una caída significativa, pero la inflación está aumentando. Además, la caída de los precios del petróleo ha golpeado fuertemente a la economía rusa. A pesar de todo esto, Putin planea seguir luchando. Por alguna razón decidió que sus ejércitos este año podrán lograr éxitos sorprendentes y capturar territorios ucranianos significativos.
No está claro en qué se basa esa confianza, pero lo que sí se puede decir con certeza es que este verano será intenso. Aquí es donde radica el problema, porque no sabemos qué pasa por la cabeza del dictador ruso, qué información le llega, qué sabe sobre la situación en los frentes. La posibilidad de participar en negociaciones que de hecho Trump le regaló a Putin es un verdadero obsequio para el actual dueño del Kremlin. Ahora puede temer menos a las sanciones, ya que resulta que él es una de las partes en las negociaciones. Y aprovechando, digamos suavemente, la poca cordura de Trump, Putin puede sembrar divisiones entre varios aliados occidentales de Ucrania, como de hecho ya lo hizo en el episodio de Estambul. Por otro lado, Putin no puede dejar públicamente en ridículo al presidente estadounidense para siempre, porque ya, creo yo, es obvio para todos quién es el que continúa la guerra y no quiere detenerla. Por eso Trump no puede estar haciéndose el tonto todo el tiempo, diciéndole a todos que le cree al diablo del Kremlin. Por eso, Putin corre el riesgo de arruinar las relaciones con Estados Unidos, algo que, por lo visto, realmente no quiere hacer. Sería más lógico para él llegar ahora a un acuerdo de paz, hacer una pausa, recuperar fuerzas y lograr al menos el levantamiento parcial de las sanciones. Pero el deseo de destruir Ucrania, al parecer, sigue siendo más fuerte. Y Europa. No se puede envidiar la situación de Europa. Los europeos finalmente tienen la sensación de que después de Ucrania ellos serán los siguientes. Y justo en este momento, su principal aliado estratégico simplemente los abandona. Hay motivos para estar preocupados. La Unión Europea todavía no puede acostumbrarse a la idea de que ya no pueden contar con Estados Unidos, al menos mientras Trump esté en el poder. Europa tendrá que ayudar a Ucrania y tendrá que imponer nuevas sanciones contra Putin. Simplemente no tiene otra opción. De hecho, las Fuerzas Armadas de Ucrania son la única fuerza real que puede hacer frente a los rusos. El problema es que las posibilidades de apoyo militar de la Unión Europea son limitadas. Kitay. Por lo visto, la situación actual le conviene completamente a China. La crisis en Ucrania ha causado un gran dolor de cabeza para Occidente. Les quita tiempo y recursos. Además, el Imperio Celestial ha conseguido una excelente fuente de materias primas baratas y un buen mercado para sus productos, protegido de los competidores occidentales. Además, la guerra en Ucrania le da a Pekín una palanca adicional de presión sobre Europa. En medio de la guerra comercial que Trump desató contra todo el mundo, tanto la Unión Europea como China buscan nuevos mercados. Entre ellos se llevan a cabo negociaciones complicadas. Y ahora imaginen que, como un bono, el camarada Xi promete a los europeos ayudar a poner fin a la guerra. Esa influencia sobre Putin es mucho mayor que la de los estadounidenses. США. Y por último, lo más interesante, ¿qué harán los estadounidenses después de las fallidas negociaciones en Estambul? Más bien, solo uno de ellos, Donald Trump. Aquí también es difícil hacer pronósticos porque la figura del líder estadounidense es demasiado irracional. Ya es obvio para todos que Trump quiere mucho a Putin y no le gusta Ucrania ni su líder, Zelensky. Sin embargo, tampoco se puede ignorar la realidad para siempre, como lo está haciendo ahora. Aquí también es importante la opinión pública en Estados Unidos. Según las últimas encuestas, el 62% de los estadounidenses cree que Estados Unidos debe seguir ayudando a Ucrania. Es una cifra muy impresionante y Trump no puede ignorarla. Además, el 64% de los ciudadanos estadounidenses cree que Kiev debe recibir garantías de seguridad de Washington si acepta hacer concesiones para poner fin a la guerra. Es evidente que todos los esfuerzos diplomáticos de Trump han llegado a un punto muerto, y no se puede salir de él simplemente tratando de convencer a Putin. Es necesario imponer sanciones serias contra Rusia junto con Europa, a la que él tanto desprecia, darle más armas a Kiev y rechazar las propuestas que los emisarios de Moscú le traen regularmente. Nada de esto quiere hacer él. En este caso, la única salida es retirarse silenciosamente del tema ucraniano. Sí, eso es imposible. Eso es muy bueno para su popularidad, pero Trump ya ha tenido tantos fracasos que uno más, uno menos no se notará. Sobre la posible salida del proceso de negociaciones habló el propio Trump y también miembros de su círculo cercano. Ya después de la cumbre de Estambul, el vicepresidente J.D. Vance lo declaró directamente. Él calificó directamente la situación actual como un callejón sin salida y agregó que Estados Unidos está más que listo para salir del proceso de paz. Por otro lado, Estados Unidos no puede quedarse al margen si comienza una gran guerra en Europa, ya que la Unión Europea es el mayor socio comercial de Estados Unidos y un aliado clave. La desestabilización de las regiones sin duda afectará los intereses estadounidenses. Y la derrota o el debilitamiento de Ucrania creará condiciones para que Rusia aumente su intervención en otras regiones, desde Medio Oriente hasta África.
Si Estados Unidos renuncia a contener activamente a la Rusia de Putin ahora, le costará mucho más caro en el futuro. Pero todas estas son cuestiones estratégicas en las que Trump claramente no se detiene. En cualquier caso, por ahora, para él lo importante es un resultado rápido. Después de todo, las elecciones al Senado de 2026 no están lejos y hasta ahora solo ha habido fracasos. Los ciudadanos comunes en Estados Unidos definitivamente lo sienten en su bolsillo. Por eso lo más probable es que ahora Estados Unidos se retire de las negociaciones, trasladando este problema a Europa. Para Ucrania, por supuesto, la cuestión del suministro de armas es de importancia crítica. Lo más probable es que por ahora se mantengan, pero puede que se realicen de PAC o a través de otros terceros países. En cualquier caso, la situación no es sencilla, ya no hay vuelta atrás desde hace mucho tiempo. Y el futuro es incierto. Eso es todo de mi parte, gracias por ver. Apoya el canal a través de membresías o con una transferencia directa por PayPal. Hasta luego a todos.